El hombre que prometió limpiar México de la corrupción terminó dejando el país aún más dividido. ¿Parece contradictorio? Es porque realmente lo es. Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018 cargando las esperanzas de millones de mexicanos. Era visto como alguien diferente, honesto, que iba a cambiar todo. Pero después de 6 años en el poder, AMLO salió dejando México más polarizado y lleno de polémicas que cuando llegó. Y ahora que ya no está al mando, están apareciendo informaciones sobre lo que realmente pasó durante su gobierno. Cosas que están sorprendiendo hasta a quienes siempre lo apoyaron. ¿Cómo alguien que luchó tanto contra el sistema terminó comportándose como parte de él? Hoy conocerás la historia completa de AMLO. Desde los primeros años de vida hasta los momentos más tensos de la presidencia. Una trayectoria llena de altibajos que muestra cómo el poder puede cambiar a una persona. Verás cómo las promesas de campaña se transformaron en realidad. Y cómo las decisiones de un presidente afectaron la vida de todo un país. Al final, entenderás una lección importante, cómo hasta las mejores intenciones pueden tomar rumbos peligrosos cuando se tiene mucho poder. Si quieres conocer los detalles de esta historia fascinante y entender lo que nos enseña sobre política, sigue viendo. Y no olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. El 13 de noviembre de 1953 nació Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, en Tepetitán, una pequeña villa de Tabasco, México. La región, llena de ríos, calor húmedo y una mezcla de culturas, era el hogar de su familia, gente trabajadora de clase media. Sus antepasados tenían raíces indígenas, españolas y africanas, que moldearon los valores de solidaridad y resistencia que AMLO llevó consigo toda su vida. La casa de los López Obrador era sencilla pero llena de vida. Sus padres, Andrés López y Manuela Obrador, trabajaban duro para mantener a sus 7 hijos. El padre, comerciante, vendía de todo un poco, mientras la madre cuidaba de la familia con cariño y firmeza. Tepetitán no ofrecía lujos, pero la infancia de AMLO estaba llena de libertad. Jugaba a la orilla del río, practicaba béisbol, un deporte que amaba, y escuchaba historias de lucha de los mayores. Sin embargo, no todo era alegría. En 1969, cuando AMLO tenía 15 años, una tragedia marcó su vida. Su hermano menor, José Ramón, también de 15 años, murió en un accidente al disparar un arma sin querer. El sonido del disparo resonó en la casa, y el silencio que siguió cambió a la familia. AMLO, ya reservado, se volvió más introspectivo. Años después, describió este momento como un punto de inflexión que lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la necesidad de luchar por algo mayor. A pesar del dolor, la adolescencia de AMLO fue también un despertar. En la escuela, era tímido, prefería escuchar antes que hablar, pero algo cambió. Sus maestros, figuras inspiradoras, le presentaron ideas sobre justicia, desigualdad y solidaridad. Uno de ellos, Rodolfo Lara, contaba historias de líderes que transformaron comunidades con coraje y convicción. Estas lecciones plantaron semillas que germinarían más adelante. Mientras otros jóvenes soñaban con carreras comunes, AMLO empezó a interesarse por lo que veía a su alrededor, las dificultades de los trabajadores rurales, la pobreza en contraste con la riqueza de pocos. Leía libros sobre la Revolución Mexicana y escuchaba a los mayores hablar de Emiliano Zapata, el héroe que defendía a los campesinos. Estas ideas comenzaron a dar forma a su visión del mundo. La tragedia familiar y las lecciones de juventud forjaron a un AMLO más serio, pero también más decidido. Sabía que su vida no sería ordinaria. Algo lo llamaba más allá de Tepetitán, hacia un camino de lucha y cambio. Pero, ¿cómo podría un joven tímido de un pueblo pequeño transformar México? La respuesta aún estaba por llegar, y los años siguientes traerían desafíos que pondrían a prueba su valentía. A los 23 años, en 1976, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, dio sus primeros pasos en la política. Movido por ideas de justicia que absorbió en su juventud, se unió al Partido Revolucionario Institucional, que dominaba México en esa época. En Tabasco, AMLO se involucró en proyectos sociales para comunidades indígenas, como los chontales. Organizaba trabajos colectivos, ayudaba a construir escuelas y defendía los derechos de los campesinos que enfrentaban la pobreza. Su trabajo era incansable, pero pronto se dio cuenta de que el PRI,
a pesar de sus promesas, a menudo servía a los intereses de los poderosos. Esta desilusión lo llevó a romper con el partido. A finales de los años 80, AMLO encontró un nuevo hogar político en el Partido de la Revolución Democrática, que prometía cambios profundos. Su energía y compromiso lo destacaron rápidamente. Lideraba protestas contra fraudes electorales y desigualdades, ganando apoyo entre los más pobres. Su forma de hablar, sencilla y directa, conectaba con la gente, y su reputación como alguien que realmente se preocupaba crecía. Pero la política mexicana era un terreno peligroso, y AMLO pronto aprendería que desafiar al sistema tenía un costo. En 2000, fue elegido jefe de gobierno de la Ciudad de México, un cargo que lo puso en el centro de la atención nacional. Durante su gestión, la ciudad vio programas sociales innovadores, como pensiones para adultos mayores y mejoras en el transporte público. Su estilo de gobernar, cercano al pueblo y sin lujos, conquistaba admiradores, pero también creaba enemigos. Políticos tradicionales y empresarios lo veían como una amenaza que podía afectar sus intereses. En 2005, llegó el mayor golpe hasta entonces, el desafuero. AMLO fue acusado de desobedecer una orden judicial al expropiar un terreno en Santa Fe para construir una carretera. El caso era débil, pero tenía un objetivo claro: sacarlo de la carrera presidencial de 2006. El proceso para quitarle su inmunidad política fue organizado por una alianza entre el gobierno del presidente Vicente Fox, diputados y sectores del Poder Judicial. Los medios de comunicación, en gran parte, se volvieron contra él, presentándolo como un peligro para el orden. Los titulares lo llamaban autoritario, mientras los columnistas cuestionaban su legitimidad. AMLO no se dejó intimidar. Organizó marchas en la Ciudad de México, y miles salieron a las calles en su apoyo. La gente gritaba que no estaba solo. Su resistencia convirtió el desafuero en un símbolo de lucha contra la corrupción del sistema. Al final, la presión popular obligó al gobierno a retroceder, y el proceso fue suspendido. Pero la batalla dejó heridas. AMLO sabía que sus adversarios no se rendirían fácilmente. Ese episodio fortaleció su imagen como defensor de los oprimidos, pero también lo puso en alerta. La carrera presidencial estaba cerca, y México parecía dividido entre quienes lo veían como una esperanza y quienes lo temían como una amenaza. Lo que vendría después pondría a prueba no solo su determinación, sino también su capacidad para unir a un país tan polarizado. En medio de sus luchas políticas, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, también vivió una vida personal marcada por amor, tragedia y renovación. En 1978, a los 25 años, se casó con Rocío Beltrán Medina, una joven de Tabasco que compartía sus ideales de simplicidad y justicia. Rocío era su refugio, alguien que entendía su dedicación al trabajo social. Juntos formaron una familia con 3 hijos, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso. La vida en casa era modesta, pero llena de cariño. AMLO, a pesar de las largas horas organizando comunidades, siempre encontraba tiempo para jugar con sus hijos y hablar con Rocío sobre el futuro. Los años pasaron, y la familia enfrentó desafíos. Rocío luchaba contra el lupus, una enfermedad autoinmune que afectaba su salud. AMLO, aunque inmerso en la política, hacía lo posible por apoyarla. Pero en 2003, una noticia devastadora sacudió su vida. Rocío falleció debido a complicaciones respiratorias causadas por la enfermedad. La pérdida fue un golpe duro. AMLO, ya marcado por la muerte de su hermano en la juventud, se sumió en un silencio profundo. Sus hijos, aún jóvenes, sintieron la ausencia de su madre, y él tuvo que ser fuerte por ellos. Amigos cercanos decían que, durante meses, parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. A pesar del dolor, AMLO encontró fuerzas para seguir adelante. Sus hijos se convirtieron en su prioridad, y se apoyó en el recuerdo de Rocío para continuar su lucha por un México más justo. Creía que honrar los valores que compartían era la mejor manera de mantener viva su presencia. Pero la vida, como siempre, traía nuevos caminos. En 2006, un nuevo capítulo comenzó. AMLO conoció a Beatriz Gutiérrez Müller, una periodista y escritora que admiraba su perseverancia. Beatriz era diferente, independiente, culta y con una energía que complementaba la suya. Se casaron ese mismo año en una ceremonia sencilla, lejos de los reflectores.
Juntos tuvieron un hijo, Jesús Ernesto, que trajo una alegría renovada a la familia. Beatriz no era solo una compañera, se convirtió en una aliada en las batallas políticas. Durante el turbulento desafuero de 2005 y las campañas que seguirían, estuvo a su lado, enfrentando críticas y presiones con serenidad. La relación con Beatriz también reveló un lado más ligero de AMLO. En casa, lejos de las multitudes, disfrutaba escuchar música, contar historias a sus hijos y reír por cosas pequeñas. Beatriz, con su carácter firme pero cariñoso, ayudaba a equilibrar la intensidad de la vida pública. Sus hijos, ahora una mezcla de las dos familias, crecían viendo en su padre un ejemplo de resiliencia. La vida personal de AMLO, con sus pérdidas y reconstrucciones, moldeaba al hombre que lideraba multitudes. Pero el camino político estaba lejos de terminar. Las elecciones de 2006 se acercaban, y con ellas, nuevas tormentas que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también el apoyo de quienes lo amaban. Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, enfrentaba el apogeo de su carrera política como jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando, en 2003, un golpe personal lo sacudió profundamente. La muerte de su primera esposa, Rocío Beltrán, víctima de complicaciones de lupus, llegó como una tormenta en medio de una vida ya llena de presiones. Él tenía 49 años, 3 hijos que criar y una ciudad que gobernar. La pérdida de Rocío, su compañera de más de 2 décadas, dejó un vacío que ni su fuerza habitual pudo ignorar. En el trabajo, AMLO mantenía una postura firme. Firmaba documentos, lideraba reuniones y lanzaba programas sociales como si nada hubiera cambiado. Pero, en privado, las personas cercanas notaban la diferencia. Hablaba menos, pasaba más tiempo solo y sus ojos reflejaban una tristeza silenciosa. La muerte de Rocío recordaba la tragedia de su juventud, cuando perdió a su hermano José Ramón. Esos momentos lo hacían más reservado, como si guardara el dolor en un rincón profundo de su corazón. Amigos decían que prefería reflexionar sobre sus pérdidas en silencio, pensando en el sentido de la vida. No hay registros de que AMLO haya enfrentado depresión clínica o buscado ayuda profesional. Tampoco hay informes de adicciones o comportamientos destructivos. Su fuerza parecía venir de una mezcla de fe, deber y recuerdos. Encontraba consuelo en sus hijos, que lo necesitaban más que nunca. José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo, aún jóvenes, eran su razón para seguir. En casa, se esforzaba por estar presente, contando historias y escuchando sus preocupaciones, incluso cuando su mente parecía estar en otro lugar. La gestión de la Ciudad de México exigía mucho. AMLO enfrentaba críticas constantes de la prensa y de adversarios políticos, que lo acusaban de populismo. El dolor personal se mezclaba con el peso profesional, pero no dejaba que la debilidad se notara. En cambio, canalizaba su energía en el trabajo. Programas como la pensión para adultos mayores avanzaban, como si fueran una forma de transformar su dolor en algo mayor. Para él, luchar por los demás era también una manera de lidiar con las pérdidas. Esta introspección moldeaba su personalidad. AMLO no era de desahogarse con muchos. Prefería caminatas largas o momentos de lectura para ordenar sus pensamientos. Su fe, aunque discreta, también lo guiaba. En raras ocasiones, mencionaba que creía que Rocío aún lo acompañaba de alguna forma, inspirándolo a seguir. Este patrón emocional, reservado, reflexivo pero resistente, definía quién era. Mientras se reconstruía, AMLO enfrentaba a un México en ebullición. El desafuero de 2005 estaba en el horizonte, y la presión política aumentaba. Su vida personal, ahora un mosaico de luto y esperanza, lo preparaba para batallas aún mayores. ¿Cómo equilibraría el peso del pasado con las ambiciones del futuro? La respuesta estaba en los pasos que daría hacia la campaña presidencial, donde cada decisión reflejaría al hombre forjado por sus pérdidas. En 2000, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, asumió como jefe de gobierno de la Ciudad de México, uno de los cargos más visibles del país. Con 47 años, trajo una energía nueva, enfocada en mejorar la vida de los más pobres. Su gestión, de 2000 a 2005, quedó marcada por proyectos ambiciosos y controversias que lo colocaron en el centro del debate nacional. AMLO gobernaba con simplicidad, pero su determinación incomodaba a los poderosos.
Uno de sus mayores logros fue el Metrobús, un sistema de autobuses rápidos que conectaba la ciudad de forma eficiente y económica. El proyecto facilitó la vida de millones de trabajadores que dependían del transporte público. Otro hito fue el segundo piso, una vía elevada que alivió el tráfico caótico de la capital. AMLO también innovó al crear pensiones para adultos mayores, algo inédito en la época, garantizando dignidad a quienes vivían con poco. Su gestión vio una caída en la criminalidad, con datos mostrando menos robos y homicidios, lo que aumentó su popularidad. También cambió la forma de comunicarse. Todas las mañanas, AMLO ofrecía conferencias de prensa, hablando directamente con los medios y la población. Esta transparencia conquistaba a los ciudadanos, pero irritaba a sus adversarios, que lo acusaban de populismo. Su cercanía con el pueblo lo hacía diferente, rechazaba lujos, usaba transporte público y vivía de manera sencilla. Pero no todo fue éxito. En 2005, el desafuero sacudió su gestión. AMLO fue acusado de desobedecer una orden judicial al expropiar un terreno en Santa Fe para construir una carretera. El caso, claramente político, fue orquestado por el gobierno del presidente Vicente Fox, diputados y sectores del Poder Judicial para sacarlo de la carrera presidencial de 2006. La presión fue intensa, los medios lo atacaban diariamente, y el conflicto entre poderes agotó su energía emocional. AMLO enfrentó marchas y críticas, pero respondió con movilizaciones populares. Miles salieron a las calles en su apoyo, y el desafuero fue suspendido gracias a la presión del pueblo. Otro episodio marcante ocurrió en Tabasco, su tierra natal. Durante una protesta contra la privatización de áreas petroleras, AMLO sufrió violencia física. Los manifestantes, incluido él, fueron agredidos por fuerzas de seguridad. El incidente dejó marcas, no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Vio de cerca el costo de desafiar intereses poderosos, pero eso solo reforzó su convicción de luchar. A pesar de las controversias, AMLO dejó la gestión como una figura amada por muchos y temida por otros. Sus proyectos transformaron la Ciudad de México, pero el desafuero y los ataques mostraron que el camino hacia cambios mayores estaría lleno de obstáculos. Cuando 2005 terminó, se preparaba para la campaña presidencial. México estaba dividido, para algunos, era la esperanza de un país más justo, para otros, una amenaza al orden establecido. Lo que vendría después definiría no solo su futuro, sino el de toda la nación. En 2006, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, se lanzó a su primera campaña presidencial, llevando la esperanza de millones de mexicanos. Representando al PRD, prometía combatir la desigualdad y la corrupción. Su mensaje resonaba entre los más pobres, y las encuestas lo colocaban como favorito. Pero la elección fue una batalla feroz. El día de la votación, el conteo mostró una derrota por un margen mínimo, solo 0,56 puntos porcentuales frente a Felipe Calderón, del PAN. AMLO cuestionó el resultado, señalando irregularidades, como urnas manipuladas y compra de votos. Convocó protestas masivas en la Ciudad de México, ocupando el Zócalo durante semanas. Miles lo apoyaron, exigiendo justicia, pero la batalla dividió al país. El Tribunal Electoral validó la victoria de Calderón, y AMLO enfrentó un desgaste emocional profundo. La desconfianza en las instituciones mexicanas, ya debilitada, lo golpeó con fuerza. Sentía que el sistema había conspirado contra el pueblo. Personas cercanas notaban su cansancio, pero también su obstinación. AMLO no se rendiría. A pesar de la energía de las protestas, la derrota lo marcó, haciéndolo más cauteloso, pero aún más decidido a cambiar México. Tras 2006, AMLO continuó en el PRD, pero las tensiones internas crecían. Sentía que algunas lideranzas del partido priorizaban acuerdos con las élites en lugar de luchar por los ideales originales. El punto de quiebre llegó en la elección de 2012, cuando volvió a competir por la presidencia. Esta vez, perdió ante Enrique Peña Nieto, del PRI, por un margen mayor. AMLO nuevamente cuestionó el proceso, señalando compra de votos y una cobertura mediática desigual. La derrota, sumada a las divisiones en el PRD, alimentó una sensación de traición. Creía que el partido se había alejado del pueblo, y eso lo llevó a una decisión audaz. En 2012, AMLO rompió con el PRD y fundó el Movimiento Regeneración Nacional, el Morena.
Crear un nuevo partido era un riesgo enorme, pero él veía en ello la oportunidad de construir algo puro, alineado con sus valores de justicia y solidaridad. El Morena nació como un movimiento popular, reuniendo a campesinos, trabajadores y jóvenes que creían en su visión. La fundación del partido fue un hito, pero también una nueva decepción en su carrera, pues significaba dejar atrás a aliados de décadas. AMLO sentía el peso de empezar desde cero, pero la energía de los seguidores lo impulsaba. La creación del Morena dio a AMLO un nuevo aliento, pero los desafíos apenas comenzaban. Necesitaba transformar un movimiento en una fuerza política capaz de enfrentar a los gigantes del PRI y el PAN. Mientras organizaba el partido, enfrentaba críticas de que era demasiado terco, incapaz de ceder. Sin embargo, para sus seguidores, esa era su mayor cualidad, la negativa a doblegarse. A medida que el Morena ganaba fuerza, AMLO se preparaba para un tercer intento presidencial. México, cada vez más polarizado, esperaba para ver si finalmente vencería al sistema que tanto combatió. En diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, asumió la presidencia de México tras una victoria histórica con el Morena. A los 65 años, representaba la esperanza de millones que veían en él la oportunidad de un país más justo. Su gestión, de 2018 a 2024, estuvo marcada por logros, controversias y una pandemia que puso a prueba sus límites. AMLO comenzó con energía, prometiendo la cuarta transformación de México. Sus primeros años se enfocaron en programas sociales. Jóvenes Construyendo el Futuro ofrecía capacitación y becas para jóvenes, mientras que las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad alcanzaban a millones. Estos esfuerzos redujeron la pobreza, con datos mostrando que cerca de 5 millones de mexicanos salieron de la miseria extrema para 2022. AMLO también invirtió en infraestructura, como el Tren Maya, un proyecto para conectar el sureste del país y promover el turismo. Sus conferencias matutinas, las mañanitas, mantenían un diálogo directo con el pueblo, reforzando su imagen de líder accesible. Pero no todo fue reconocimiento. La gestión de la pandemia de COVID-19, iniciada en 2020, generó críticas severas. AMLO tardó en implementar restricciones, resistiendo los confinamientos para proteger la economía informal, vital para los más pobres. Insistía en eventos públicos y minimizaba el uso de mascarillas, diciendo que la fuerza moral del pueblo ayudaría a superar la crisis. Esta postura generó controversia, especialmente cuando dio positivo al virus en enero de 2021. Aunque se recuperó, la oposición lo acusó de negligencia. México registró altas tasas de mortalidad, con más de 300.000 muertes hasta 2022, lo que afectó su popularidad. Otra controversia vino de la política de seguridad. AMLO adoptó el lema Abrazos, no balazos, priorizando programas sociales para reducir la violencia en lugar de enfrentamientos directos con los cárteles. Creía que la pobreza era la raíz del crimen y que empleos y educación eran la solución. Sin embargo, la violencia no disminuyó. Los homicidios se mantuvieron altos, con cerca de 34.000 casos por año, y los cárteles ganaron fuerza en algunas regiones. Los críticos decían que la estrategia era ingenua, mientras que los seguidores defendían que era un cambio necesario tras décadas de una guerra fallida contra el narcotráfico. A pesar de las crisis, AMLO mantenía un apoyo popular, especialmente entre los más pobres, que lo veían como un defensor incansable. Pero el desgaste era visible. Las críticas por la pandemia y la violencia, sumadas a la polarización política, lo obligaban a defenderse constantemente. Acusaba a la prensa y a la élite de conspirar contra su gobierno, lo que profundizaba las divisiones en el país. Cuando llegó 2024, AMLO concluyó su mandato con un legado contradictorio, avances sociales históricos, pero fallas en seguridad y salud pública. Dejó el poder, pero no la influencia. El Morena seguía fuerte, y México se preguntaba, ¿qué haría ahora AMLO, a los 71 años, tras una vida de luchas y desafíos? Su próximo paso prometía ser tan impactante como todo lo que vino antes. Durante su presidencia, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, enfrentó una serie de escándalos que pusieron en duda su imagen de líder incorruptible. A pesar de su promesa de combatir la corrupción, controversias que involucraban a su familia y aliados cercanos afectaron su reputación. Entre 2020 y 2024,
dos casos de gran impacto dominaron los titulares, intensificando la presión de los medios y la oposición. En 2020, videos filtrados sorprendieron a México. Las imágenes mostraban a Pío López Obrador, hermano de AMLO, recibiendo sobres con dinero de David León, exfuncionario del gobierno de Chiapas. El material sugería que los recursos, entregados en 2015, eran para financiar campañas del Morena. Pío afirmó que el dinero era una contribución voluntaria para el movimiento, pero la oposición acusó a la familia de estar involucrada en esquemas ilícitos. AMLO negó cualquier irregularidad, asegurando que las acusaciones eran ataques políticos para desgastarlo. Exigió investigaciones transparentes, pero el caso generó desconfianza. Para muchos seguidores, era una trampa de la élite, para los críticos, una mancha en su credibilidad. Otro escándalo involucró a Pemex, la empresa estatal de petróleo. En 2020, Emilio Lozoya, exdirector de la compañía, fue extraditado de España y acusado de recibir sobornos de empresas como Odebrecht. Durante las investigaciones, videos y testimonios sugirieron que recursos ilícitos habrían financiado campañas políticas, incluida la de 2012, cuando AMLO compitió por el PRD. Aunque no había pruebas directas contra él, la asociación con Lozoya y Pemex dañó su imagen. AMLO respondió con firmeza, llamando a las acusaciones calumnias y prometiendo limpiar la corrupción en la estatal. Sin embargo, los medios explotaron el caso, presentándolo como hipócrita por su postura anticorrupción. Estos escándalos desataron una ola de rechazo. Los periódicos y las redes sociales amplificaban las críticas, mientras que la oposición, liderada por partidos como el PAN y el PRI, exigía investigaciones rigurosas. AMLO enfrentaba un cerco, cada nueva filtración era usada para cuestionar su integridad. Respondía en las mañanitas, sus conferencias diarias, acusando a la prensa de ser tendenciosa y a la élite de orquestar una campaña en su contra. Esta postura, sin embargo, profundizaba la polarización en México, con seguidores defendiéndolo y detractores atacándolo aún más. El desgaste emocional era evidente. AMLO, que siempre se vio como defensor del pueblo, sentía el peso de tener a su familia y aliados bajo escrutinio. Aún así, mantenía su rutina, visitando comunidades y anunciando programas sociales. Su base de apoyo, especialmente los más pobres, seguía firme, creyendo que los escándalos eran intentos de sabotear la Cuarta Transformación. Pero las controversias dejaron cicatrices. A medida que su mandato avanzaba, AMLO necesitaba equilibrar la defensa de su honor con el liderazgo de un país dividido. Los escándalos no lo derribaron, pero planteaban una pregunta: ¿hasta dónde llegarían los ataques de la oposición y los medios? El futuro de su influencia política dependía de cómo navegara estas aguas turbulentas, mientras México observaba cada uno de sus movimientos. La salud de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, fue un tema de interés público durante su presidencia, especialmente por su edad avanzada y el peso del cargo. A los 71 años, en 2024, mantenía una imagen de vigor, pero enfrentó desafíos, como un diagnóstico de COVID-19 y el estrés crónico de liderar un México polarizado. A pesar de esto, AMLO proyectaba resiliencia, y su condición física parecía soportar las demandas de una vida intensa. En enero de 2021, a los 67 años, AMLO dio positivo por COVID-19, en medio de la pandemia que sacudía al mundo. El anuncio preocupó al país, ya que su gestión de la crisis sanitaria era blanco de críticas. Presentó síntomas leves, como fiebre y cansancio, y entró en cuarentena en el Palacio Nacional. Su equipo médico monitoreó la situación de cerca, pero no hubo informes de hospitalización o complicaciones graves. Tras 2 semanas, AMLO se recuperó y retomó sus actividades, incluidas sus conferencias matutinas. Atribuyó la recuperación a su salud general y al apoyo del pueblo, pero el episodio generó debate sobre su resistencia a medidas como mascarillas y confinamientos. Fuera del caso de COVID-19, no hay registros públicos confirmados de enfermedades crónicas o cirugías importantes en su vida. AMLO nunca mencionó problemas graves, como diabetes o cáncer, comunes en su edad. Su rutina incluía caminatas y una dieta sencilla, basada en alimentos tradicionales mexicanos, lo que contribuía a su aparente buena forma. Evitaba lujos, como gimnasios sofisticados, y prefería mantenerse activo con actividades prácticas, como visitar comunidades remotas durante sus viajes por el país. Sin embargo,
el estrés del cargo era innegable. La presidencia trajo presiones constantes, escándalos que involucraban a su familia, críticas de la oposición y la responsabilidad de gobernar un país con altos índices de violencia. Personas cercanas relataban que AMLO, aunque reservado, sentía el peso de estas tensiones. Su tendencia a reflexionar profundamente, moldeada por pérdidas personales, como la muerte de su primera esposa, también se manifestaba en momentos de cansancio. Aún así, canalizaba la energía en el trabajo, manteniendo una agenda llena incluso en los momentos más difíciles. La ausencia de informes sobre otros procedimientos médicos sugería que AMLO manejaba bien su salud, pero la falta de transparencia generaba especulaciones. La oposición cuestionaba si ocultaba problemas, mientras que los seguidores veían su vitalidad como prueba de fortaleza. A los 71 años, continuaba impresionando por su disposición, pero el desgaste emocional y físico del poder era una sombra constante. Cuando dejó la presidencia en 2024, AMLO parecía listo para un nuevo capítulo, pero su salud sería crucial para lo que vendría después. México se preguntaba, ¿cómo mantendría su influencia sin el peso del cargo? Y, más importante, ¿cómo resistiría su energía a los desafíos de una vida pública que nunca desaceleraba? Las respuestas estaban en el horizonte, mientras él planeaba sus próximos pasos. La trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, estuvo marcada por momentos de tensión e introspección que forjaron su resiliencia. Tras la derrota en la elección presidencial de 2006, por un margen mínimo de 0,56%, enfrentó uno de los periodos más difíciles de su carrera. La impugnación del resultado, con protestas masivas en el Zócalo, dividió a México y lo dejó políticamente aislado. Muchos aliados del PRD se alejaron, y los medios lo retrataban como obstinado. AMLO, entonces, se sumió en un retiro estratégico, reduciendo sus apariciones públicas y enfocándose en construir algo nuevo. Este aislamiento no fue solo político, sino también personal. A los 53 años, reflexionaba sobre las pérdidas del pasado, su hermano, su primera esposa, y el peso de la derrota. En lugar de rendirse, usó este tiempo para aprender. Entre 2006 y 2012, AMLO recorrió México, visitando comunidades remotas y escuchando al pueblo. Esos viajes reforzaron su convicción de que el sistema debía cambiar. Fue en este periodo que sentó las bases del Morena, fundado en 2012 tras romper con el PRD. Crear un partido desde cero era un riesgo enorme, pero AMLO vio en ello una oportunidad para reestructurar su trayectoria con un movimiento más alineado con sus ideales. El Morena creció, y AMLO regresó al centro de la política, culminando en la victoria presidencial de 2018. Cuando terminó su mandato en 2024, a los 71 años, mantenía una popularidad impresionante, con índices entre el 67 y el 80%. Sus programas sociales, como pensiones para adultos mayores y becas para jóvenes, transformaron vidas y consolidaron su imagen como defensor de los pobres. Proyectos como el Tren Maya prometían desarrollo, pero también atraían críticas por impactos ambientales y costos elevados. Su política de abrazos, no balazos dividía opiniones, con la violencia persistiendo en muchas regiones. El legado de AMLO era una síntesis de superación y división. Para sus admiradores, era un héroe que enfrentó a élites corruptas y trajo dignidad a los olvidados. Para los críticos, su gestión estuvo marcada por decisiones controvertidas, como la respuesta lenta a la pandemia de COVID-19 y escándalos que involucraban a aliados. Esta polarización reflejaba al propio AMLO, un hombre de convicciones firmes, pero incapaz de unir a todos los mexicanos. El estrés del cargo y los ataques constantes lo llevaban a momentos de introspección, pero nunca abandonó su fe en el pueblo. Al dejar la presidencia, AMLO enfrentaba un nuevo tipo de aislamiento, el de quien ya no está en el poder, pero aún tiene una influencia enorme. El Morena seguía fuerte, y sus seguidores lo veían como guía. Prometía mantenerse activo, escribiendo y aconsejando, pero ¿qué haría con tanto capital político? México observaba, curioso y dividido, mientras AMLO planeaba sus próximos pasos. Su vida, una constante superación de crisis, sugería que aún tenía mucho que enseñar y aprender en un país que él ayudó a transformar. Y así terminamos la historia de Andrés Manuel López Obrador. Un hombre que comenzó prometiendo transformar México y terminó convirtiéndose en una de las figuras más controvertidas de la política mexicana.
La trayectoria de AMLO nos muestra algo importante, como el poder puede cambiar a cualquier persona, incluso a aquellas con las mejores intenciones. Llegó al gobierno como esperanza de cambio, pero salió dejando el país aún más dividido. ¿Qué queda de esta historia? Tal vez la lección de que ningún líder está libre de repetir los errores del pasado. Y que siempre es importante cuestionar, incluso cuando alguien promete ser diferente. México hoy necesita lidiar con el legado dejado por estos 6 años. Y solo el tiempo mostrará si el país logrará superar las divisiones creadas durante este periodo. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? Deja aquí en los comentarios tu opinión sobre el gobierno de AMLO. ¿Crees que realmente quería cambiar México o siempre tuvo otras intenciones? Si este video te ayudó a entender mejor esta historia compleja, deja un like para ayudar a más personas a ver este contenido. Y si te gustan los análisis políticos como este, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias que te ayudan a entender mejor cómo funciona el mundo de la política. Hasta el próximo video.